Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vengo a exponer el informe final de la asignatura de Economía General a cargo de nuestro profesor Velasco Bermeo Manuel Ignacio y los integrantes que somos David Blas Zamudio y su narrador José Luis Garamendi Sure. El tema que escogimos fue cómo el Estado peruano y qué medidas utilizó para poder controlar el fenómeno económico que fue el COVID-19. Eh, Dedicamos este trabajo de investigación a los alumnos de economía de la Universidad Tecnológica del Perú, que hicieron el mejor esfuerzo y unieron a nuestro profesor Ignacio y nos enseñó con dedicación y paciencia este largo proyecto de economía general. Gracias. Pasamos por el índice, hablaremos del tema de cómo afectó en la pandemia económica a los negocios de las microempresas, la política o escuela que implementó el Estado, que es la política keynesiana, conceptos de la economía relacionada con los efectos de la pandemia, análisis macroeconómico de los efectos de la pandemia, un análisis microeconómico de los efectos de la pandemia en el turismo, conclusiones y referencias bibliográficas. En la pequeña introducción damos a conocer que el evento sin precedentes que fue el COVID-19 afectó a la sociedad y la economía mundial, y el Perú fue una de las economías más afectadas de Latinoamérica. El país mostraba signos de progreso, una tasa de crecimiento de alrededor de 4% y una reducción en la pobreza. Sin embargo, el brote del virus en el 2020 y las medidas adoptadas para limitar la propagación han afectado o afectaron definitivamente varios sectores económicos. Además de la crisis sanitaria, provocó una disminución de la demanda interna y externa, lo que ha afectado la producción y exportación de productos peruanos como el cobre, empresas agrícolas, textil, la caída de ingresos, etc. Pasando con el siguiente tema, ¿cómo afectó la pandemia en la economía y los negocios de las microempresas? Como en muchos otros países de Latinoamérica y alrededor del mundo, tuvo un impacto significativo en la economía. Al comienzo del brote, el Perú impuso bloqueos y restricciones para poder frenar la propagación del virus. Estas medidas afectaron directamente a las microempresas, especialmente a los sectores esenciales, que fueron obligadas a cerrar de golpe. Los principales impactos presenciales de la pandemia en las microempresas son los siguientes. Disminución de la demanda. Como resultado de la crisis económica, el consumo y el poder adquisitivo de los hogares se vio fuertemente reducida, lo que traducido en una disminución de la demanda y bienes y servicios proporcionados de las microempresas. Dificultades financieras. Las dificultades financieras suelen crecer los recursos financieros y fondos para poder superar la crisis. Un brote puede provocar una fatal liquidez. Incremento de la logística y costo. Implementar medidas de bioseguridad y adaptarse a nuevos regímenes de trabajo incrementaron los costos operativos de las microempresas, afectando así su economía. Digitalización. Las microempresas fueron forzadas a adaptarse rápidamente a la digitalización de las ventas y operaciones en línea para posibilitar la supervivencia. Apoyo en el gobierno. El gobierno peruano implementó unas medidas de apoyo o subsidio para ayudar a las microempresas durante la pandemia, como algunos préstamos, programas que pudieron y ayudaron a poder mitigar un poco las deudas. Pasando con la escuela que se aplicó para mitigar el fenómeno económico,
adoptaron la política keynesiana. La política keynesiana, también conocida como teoría económica de John Maynard Keynes, es una teoría macroeconómica desarrollada en la Gran Depresión de 1930 que sufrió Estados Unidos. Fue desarrollada por el británico John Maynard Keynes. En su argumento, redacta que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden ser suficientes para restaurar el pleno del empleo y el crecimiento económico en caso de recesión. Para poder combatir la recesión y promover el crecimiento económico, las políticas keynesianas favorecen la intervención del gobierno en la economía a través de fiscales y monetarios. La política keynesiana busca mantener la economía en pleno empleo y minimizar los efectos negativos de las recesiones a través de la intervención del gobierno en la economía. Aunque la teoría ha sido abatida y revisada a lo largo del tiempo, sus ideas han sido mucho más fuertes en los gobiernos, ya que respondieron a la crisis económica y dado lugar a las políticas económicas, creando un estímulo económico y sostenible. Pasando con el otro punto, las políticas keynesianas que se aplicaron en el Perú para poder combatir los efectos del COVID-19 en la economía. El enfoque keynesiano se basa en la idea de que los gobiernos pueden intervenir en la economía, en la crisis para poder estimular la demanda agregada y mantener estable la economía. Estas son algunas políticas de Keynes que se pudieron aplicar. El estímulo fiscal, el gobierno aumentó los gastos públicos para generar más puestos de trabajo, infraestructura, en salud, educación, para estimular la demanda agregada y mantener el empleo. Excepciones fiscales. Para estimular la inversión y el costo, el gobierno pudo introducir excepciones fiscales temporales para las empresas y ciudadanos. Esto dará a las empresas más fondos para inversiones y empleos. Programas de empleo y protección laboral. Los gobiernos implementaron programas de empleo temporal para poder proteger los trabajos existentes y crear unos nuevos. Inversiones en la infraestructura. La inversión en los proyectos de infraestructura fue una medida que incrementó en la actividad económica y generó empleo a largo plazo. Estos proyectos también incrementaron la competitividad y la productividad del país. Continuando con la exposición, el siguiente punto que se refiere a los conceptos de la economía relacionada a los efectos de la pandemia lo expondrá mi compañero Blas David Zamudio. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, continuando con lo que ya había mencionado mi compañero, voy a hablar sobre el punto número 4, conceptos de la economía relacionadas al efecto durante la pandemia. En gran manera, durante el empleo, afectó en gran cantidad, ya que 1.1 millón de empleos se perdieron en el 2020, como ya se había mencionado. Según el Instituto Peruano de Economía, durante el 2020 el Perú tuvo una caída de 23.1% con relación al 2019. En el punto número B, el Producto Interno también sufrió, gracias al aislamiento que tuvo la reclusión durante el COVID-19, tuvo una gran paralización económica que fue afectada en gran manera en nuestro país. En el siguiente cuadro se puede ver la evolución mensual del PBI de enero de 2018 al junio de 2020. En el mercado también fue afectada en gran manera, gracias a que productos como la artesanía y productos especialmente que tienen vinculados con el turismo fueron afectadas en gran manera, ya que muchas personas se beneficiaban gracias al turismo. Y entonces en el mercado económico tuvo un gran declive, se podría decir, durante el COVID-19. En la inversión también internacional, ya que muchos productos, gracias a que se vinculaban con el turismo, fueran de gran manera afectadas y eso también motivó a que la inversión extranjera decayera durante el COVID-19. En un análisis macroeconómico en la pandemia,
El Perú también tuvo un gran deterioro en términos de intercambios comerciales, ya que el ingreso de capitales en la economía peruana se vio frustrada gracias al COVID-19, ya que esto eh, influyó bastante, no solamente en el Perú, sino en muchos países de América Latina, ya que el Perú, cuando comenzó el COVID-19, estaba iniciando recién con una sólida economía, pero bueno, esto perjudicó en ciertos sectores de la economía peruana. Eh, por parte de la estimación que sugiere de la economía económica, en un 30% entre marzo y abril de 2020 fue equivalente a una caída interanual del 42% entre el 2019 al 2020. En un análisis microeconómico de los efectos de la pandemia, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MICETUR, destaca que las micro y pequeñas empresas se le iba a otorgar una ayuda eh, por parte de la MIPES y el Estado durante la pandemia como una parte de generar ayuda económica y así impulsar la economía, tanto como la economía de los micro y pequeñas empresas. Los empresarios de esta manera también podían hacerse un préstamo con el aval del Estado y que garantizaba un pago de un 98% para los créditos de hasta 20.000 y un 90% para los créditos de 60.000 soles, con una baja tasa de intereses. En la ciudad de Ancash, en el 2020, gracias a las medidas adoptadas por el gobierno, tuvo una gran afectación en cuanto al turismo, ya que decayó considerablemente en el 2019 en casi un 70%. Durante el primer trimestre, las visitas Huascarán y a Chavín disminuyeron a un 64% y a un 50% respectivamente. La caída de demanda turística y la menor proporción de gastar a visitantes impidieron que alcanzar niveles prepandemia. Con ello, se estiman pérdidas mayores a 144 millones y cerca de 7.700 desempleados en el sector, según Dicentur Ancash. En la parte de Cusco, el sector turismo, que es una pieza clave de esa región, de acuerdo a la cuenta satélite del sector turismo, elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MICETUR, tuvo una gran declive durante la cuarentena, ya que, ya que las actividades que proporcionaba como el turismo y la venta de productos para el sector turismo fueron afectadas, como ya nos había mencionado, ¿no? En toda la región. En el ámbito de las empresas formales, en contraste, se observa que se habían concentrado grandes grupos empresariales que operan actividades hoteleras, agencias de viaje, turismo. eh, Tuvo la participación laboral, particularmente de cada 10 trabajadores a 9 independientes eran mujeres. En conclusiones, se puede resumir que el Perú fue uno de los países más afectados, a diferencia de Latinoamérica. El declive del turismo en el Perú fue incluso más fuerte que la de Venezuela y Ecuador, donde tuvieron descenso del 71%. La política keynesiana es un tipo de política económica que se basa en ideas de recomendaciones y estudios económicos. Este tipo de política se centra en la intervención del Estado y fue un pilar fundamental para la recuperación económica de nuestro país. El gobierno impulsó una pronta recuperación industrial, dio lugar a diversas políticas económicas y aparte de eso también el Estado también pudo de esa manera priorizar en qué sectores estaban más afectados durante la pandemia de COVID-19. Bueno, esa sería por parte de nuestra exposición y muchas gracias.